Revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento. Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 220 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Muy bien. Por fin me encuentro aquí en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, desde donde saludo a todos. También se va a juntar a nosotros en breve mi colega Víctor Ternovsky. ¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor. Sí, Javi, te voy a recordar una sola cosa, diciendo que cómo pasa el tiempo. ¿Te acuerdas qué ocurrió un día como este, pero hace 2 años? El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia del nuevo coronavirus. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, es inolvidable eso, una tragedia. Sí, Víctor. Señor, todavía nos está golpeando la pandemia, así que yo, sinceramente hablando, creo mucho que al cabo de un año podamos decir, recordando el 11 de marzo, diciendo que un día como este, pero en 2020, la OMS declaró la pandemia del nuevo coronavirus, a la que el mundo finalmente superó. A la que el mundo derrotó, justamente. Muy bien, Víctor. Entonces, Javi, en esta nota optimista, yo creo que nada nos impide dar comienzo a la edición de hoy. Muy bien, comenzamos ya entonces, Víctor. Comenzamos. Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba. Europa a la desesperada quiere jugar al palo y la zanahoria con Rusia. Occidente sin tapujos. Un noticiero español naturaliza al batallón nazi Azov. Rusia entierra la hegemonía de Occidente. Putin. Vivir arrodillados cumpliendo servilmente las directrices del amo es impensable para Rusia. Un jugador ucraniano de baloncesto, quien no es prorruso, acusa a Estados Unidos y la OTAN de lo que está pasando en Ucrania. Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes. En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día. Parece, Javi, que somos testigos del comienzo de una evolución en la percepción de Rusia por la Unión Europea. Muestra de ello son las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al canal francés TF1, en las que admitió errores en las relaciones con Rusia, así como en la promesa a Ucrania sobre su admisión en la OTAN. Estoy dispuesto a admitir que hemos cometido algunos errores y que hemos perdido oportunidades para que Rusia se acerque más a Occidente, declaró Borrell. Después del fin del Imperio Soviético, los rusos sufrieron mucho. Hay que comprender eso. Hay un cierto resentimiento que el presidente ruso Vladimir Putin explota. Ha habido momentos en los que quizás pudimos haberlo hecho mejor. Ha habido momentos en los que quizás propusimos cosas que luego no pudimos poner en práctica, como la promesa de que Ucrania y Georgia formarían parte de la OTAN, algo que jamás se llevó a cabo. Creo que es un error hacer promesas que no se pueden cumplir, afirmó. Asimismo, el jefe de la diplomacia europea explicó por primera vez cómo se realiza la transferencia del armamento que la Unión Europea suministra a Ucrania. 200 oficiales de toda Europa trabajan a mis servicios. Están bajo las órdenes de un almirante francés y un general italiano, aseguró Borrell. En Ucrania, la que nos pide qué necesita. Y los Estados miembros ven los equipos que pueden proporcionar. No los tenemos. Tenemos una estructura que centraliza la oferta y la demanda, explicó. En declaraciones anteriores concedidas a Francinfo, Borrell señaló que Europa sin duda suministrará armas a Kiev mientras dure la operación militar de Moscú, pero sin escalar el conflicto. Hay que evitar entrar en guerra con Rusia porque de lo contrario sería la Tercera Guerra Mundial, afirmó. Por otra parte, el político europeo hizo saber este viernes que el Fondo Europeo para la Paz duplicará la asistencia militar proporcionada por el bloque a Ucrania, destinando otros 500 millones de euros a este fin. De acuerdo a Borrell, el bloque comunitario tiene la intención de seguir pensando en más sanciones a los oligarcas y la economía rusa, apoyar al ejército ucraniano con 500 millones de euros adicionales y seguir presionando a Rusia, reiteró, detallando que el envío de la ayuda económica se hará de inmediato. Ahora fluye rápidamente, aseguró.
Desde el otro lado del Atlántico también prometen seguir ayudando a Ucrania con armas. Estados Unidos se centra en fortalecer a Ucrania mientras esta última está involucrada en conversaciones con Rusia para resolver el conflicto, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. En lo que más nos enfocamos es en continuar apoyando a los ucranianos, a los líderes ucranianos, y lo hacemos siendo el mayor proveedor de asistencia militar, de seguridad y asistencia humanitaria en el mundo. Nuestro objetivo es fortalecerlos, impulsarlos, ya que están participando en esas negociaciones. El presidente nunca ha cerrado la puerta a la diplomacia, dijo Psaki, cuando se le preguntó si hay discusiones respecto a que Washington se involucre más en las conversaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania. Mientras los hechos muestran, Javi, que una importante parte del armamento que recibió Ucrania de sus amigos de Occidente está en manos del ejército ruso. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, propuso a Vladimir Putin entregar este armamento a las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Escuchemos un fragmento de su diálogo al respecto que tuvo lugar este viernes durante una reunión telemática de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. Tenemos una propuesta para garantizar una mayor capacidad operativa de las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entregarles equipos de defensa aérea, en particular misiles portátiles y sistemas de misiles antitanque. Se ha acumulado una gran cantidad de armas de Ucrania como artillería, tanques, vehículos blindados, todo tipo de armas pequeñas en bastante cantidad. Además, hay muchos complejos Javelin y Stinger. Se propone entregarlos a las repúblicas de Lugansk y Donetsk para que las milicias puedan defender sus territorios con mayor eficacia. En cuanto al suministro de armas, especialmente de fabricación occidental, que terminaron en manos del ejército ruso, por supuesto apoyo la posibilidad de enviarlas a las unidades militares de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Asimismo, durante la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Vladimir Putin, respondiendo al planteamiento de Shoigu acerca de la posibilidad de atraer voluntarios para que participen en la operación especial rusa en Ucrania, se pronunció a favor de esta iniciativa. Si ven que hay personas que quieren de forma voluntaria y sin ánimo de lucro acudir en ayuda de las personas que viven en Donbass, hay que ayudarles a llegar hasta la zona de combates, dijo Putin. Shoigu, por su parte, afirmó que Rusia recibe numerosas solicitudes de voluntarios que quieren viajar a las repúblicas de Lugansk y Donetsk. La mayoría son de los países de Oriente Medio. Ya hay más de 16.000 peticiones, indicó el ministro, al agregar que considera correcto responder positivamente a estas solicitudes. En este contexto, Putin recordó que los patrocinadores de Ucrania desde hace tiempo atraen a voluntarios ignorando cualquier norma del derecho internacional. En cuanto al reclutamiento de mercenarios por todo el mundo y su envío a Ucrania, vemos que los patrocinadores occidentales de Ucrania del régimen ucraniano no lo esconden, no lo ocultan, lo hacen abiertamente, pasando por alto todas las normas del derecho internacional. Otro tema que planteó el ministro de Defensa en la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia se refiere a las fronteras en el oeste. El Estado Mayor General de Rusia está ultimando un plan para blindar el oeste del país ante la continua llegada de refuerzos al otro lado de la frontera, dijo Sergei Shoigu. Afirmó que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pretenden hoy aprovecharse de la situación y saturar al máximo las zonas al otro lado de nuestras fronteras de efectivos y medios, por mucho tiempo y a pesar de que no les amenaza nada. El ministro añadió que el Estado Mayor General ha concluido casi un plan de fortificación de las fronteras occidentales, que incluye lógicamente el traslado de nuevos sistemas avanzados y unidades de combate. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, por su parte, negó que la intención del Kremlin sea cerrar las fronteras. La fortificación de las fronteras occidentales nada tiene que ver con el cierre. Se debe a que la OTAN y algunos países de Occidente aprovechan la operación militar especial en Ucrania para incrementar sus capacidades bélicas cerca de nuestras fronteras. Eso requiere acción de nuestra parte, dijo. El tema de Ucrania, además de ser abordado en la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, también estuvo entre los centrales en la reunión que celebraron este viernes los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Sin duda le informaré sobre la situación en el ámbito ucraniano y, en primer lugar, sobre cómo van ahora las negociaciones que se llevan a cabo casi a diario. Hay ciertos avances positivos, según me comunicaron nuestros negociadores, dijo Putin a Lukashenko al comienzo de la reunión. El mandatario bielorruso, por su parte, destacó que ambos líderes están en contacto constante respecto a la situación en Ucrania. El presidente anfitrión aseguró a su par bielorruso de que la economía de Rusia es capaz de desarrollarse a pesar de las sanciones occidentales. La experiencia de los últimos años mostró que en los ámbitos
en los que Occidente nos impuso restricciones, adquirimos nuevos conocimientos y restablecimos los antiguos a un mismo nivel tecnológico. Y todo esto funciona, dijo Putin, durante las negociaciones con su homólogo bielorruso. En ese sentido, agregó, no hay duda alguna de que Rusia solo se ha hecho más fuerte. Lukashenko, a su vez, afirmó que Ucrania se preparaba para atacar tanto Donbass como el territorio bielorruso. Si no se lanzaba esta operación de Rusia contra Ucrania, tendríamos colosales bajas pasados unos días. Ellos se preparaban para asestar un golpe no solo contra Donbass, también ocuparon posiciones para atacar a Bielorrusia, afirmó. El líder bielorruso, quien trajo consigo unos mapas, le mostró a Putin desde dónde Ucrania habría lanzado un ataque contra Bielorrusia. De no asestarse el golpe preventivo 6 horas antes, ellos habrían atacado nuestras tropas en Bielorrusia, además de Donbass. Tenemos limpia la conciencia, no somos nosotros quienes desataron la guerra, subrayó. Según Lukashenko, la gente de Rusia y Bielorrusia empieza a comprender qué es lo que está pasando y del lado de quién está la verdad. El tema de Ucrania también estuvo presente este viernes en la agenda política de China. El primer ministro de China, Li Keqiang, expresó profunda preocupación por las hostilidades en Ucrania y la esperanza de que la paz se restablezca lo antes posible. La situación actual en Ucrania acapara la atención pública internacional, también suscita una profunda preocupación de China. Esperamos que se resuelva y que la paz vuelva cuanto antes, declaró Li, al ofrecer este viernes una conferencia de prensa tras la clausura de la 5ª sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional. El jefe del Ejecutivo chino instó a no escatimar esfuerzos para apoyar a Rusia y Ucrania en el proceso de negociaciones para superar los problemas y alcanzar una solución pacífica. China, agregó, avala y estimula todos los esfuerzos encaminados a la solución política de la crisis. A la pregunta de si China teme que el avance de su economía y sus relaciones comerciales con la Unión Europea se vean afectadas por la crisis de Ucrania, dados los vínculos estrechos que mantiene con Rusia, el primer ministro dijo que Pekín intentará fomentar las relaciones de cooperación con todas las partes y garantizar una mayor estabilidad global. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador. Occidente sin tapujos. Un noticiero español naturaliza al batallón nazi Azov. Adelante, Javi. Soldados ucranianos portan orgullosos los RPG enviados por el gobierno español y ya vemos algunos sobre el terreno cargando con esos lanzacohetes antitanque a sus espaldas. Además de la entrega de armas, también han trascendido imágenes en donde varios instructores muestran al batallón Azov cómo manejar ese tipo de armas. Juan, lo que acabas de escuchar te suena familiar porque es una voz de un presentador de un noticiero de una cadena importante a nivel nacional en España, que es Telecinco. Y no sé, yo la verdad se me escapa cómo encuadrar esto que acabo de escuchar. Juan, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo encuadrarías? Bueno, cualquiera que viva en un país occidental y en España en concreto se puede dar cuenta que estamos asistiendo a una campaña de propaganda de guerra que es auténticamente obscena. Todos los que conocemos el desarrollo del conflicto sabemos siempre que, lógicamente, cada parte utiliza la propaganda a su favor. Eso es lógico, es normal, ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Eso no nos debe sorprender. Pero lo que está haciendo Occidente en estos momentos con la cuestión del conflicto en Ucrania supera todo lo que uno podría imaginar. Puedes citar desde que Meta, es decir, Facebook, esté llamando a la violencia, permita que se llame a la violencia el asesinato, lo cual convierte a Facebook en una organización terrorista, una empresa terrorista. Desde eso hasta esto que me comentas, en una emisora española, en un canal de televisión español, que como todos, es decir, porque el mensaje es uniforme, no hay de más mínima desviación, es decir, no distingues unos telediarios y unos informativos de un canal de los de otro, es decir, el mensaje es uniforme, único, dictadura del pensamiento total, ¿no? Pero además, Juan, y perdóname que te interrumpa justo en este momento, ¿no? Sí. Lo que sorprende es que diga con tanta soltura de cuerpo, por decirlo de algún modo, los están entrenando al batallón Azov como si estuvieran, no sé, jugando un partido de tenis y estaba hablando de que están entrenando a nazis, ¿no? Sí. Iba ahora, es decir, como digo, como es una campaña que ha reventado todas las mismas normas, pues vemos, ya no digo con sorpresa, porque ya la sorpresa creo que se nos ha agotado, vemos cómo efectivamente desde un canal español y de otros occidentales, pues se presenta con absoluta normalidad lo que no es más
que una organización paramilitar terrorista acusada de crímenes de guerra, a la cual se arma, a la cual se blanquea en los medios de comunicación occidentales, a la cual se oculta su raíz, es decir, porque ahora forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania, pero forma parte de la Guardia Nacional porque así se ha impuesto y porque lo han impuesto ellos, porque Zelensky no ha podido con ellos, porque son tanto el batallón Azov como Aidar, como Tornado, es decir, son organizaciones paramilitares pagadas por oligarcas ucranianos, sostenidas por el Estado ucraniano y amparadas por la OTAN. Esta es la realidad. Es decir, es algo, desde luego, que si nos lo hubieran dicho hace 2, 5, 10, 15, 20 años, lo consideraríamos como una cosa imposible de suceder, ¿no? Esto no va a suceder, no puede suceder. Sucede. Sucede porque, ya digo, se han superado todas las barreras morales, todas las barreras éticas, todas las barreras mínimas del derecho, y les da igual todo, les da igual todo. Es decir, es tan criminal la propaganda de eso como los propios crímenes que cometen estas organizaciones paramilitares. Hay que decir que tampoco nos debería sorprender porque esto no es nuevo. En el fondo, es la misma estrategia seguida por la OTAN y por Estados Unidos en otros conflictos. Es decir, se buscan una fuerza proxy, que es la que va a hacer la guerra en el terreno, a la que yo financio, formo, armo, etcétera, ¿no? Han sido los yihadistas takfiríes en Oriente Medio, en Siria, en Irak. En su momento fueron los mujahidines yihadistas en Afganistán, recordémoslo, el propio Bin Laden, y de ahí nació Al-Qaeda. Fueron las bandas paramilitares y los escuadrones de la muerte en Colombia y en otros países de Latinoamérica. En la propia Europa era la red Gladio, red amparada por la OTAN, por si en algún momento, en su día, había una invasión soviética, fueran estos batallones paramilitares los que se dedicaran al terrorismo, a los atentados y demás detrás de las líneas. Es decir, no estamos hablando del fondo de algo, puede ser nuevo para mucha gente, para parte de la opinión pública, ¿no? Pero en el fondo esto ha estado siempre en el ADN de la OTAN y de las potencias occidentales. Es decir, es que es así de triste, de trágico. Lo que pasa es que uno piensa que con el fin de la Guerra Fría, pues eso se acabó. Bueno, pues no, ya hemos visto que no se acabó. Y en el fondo hay una línea que se puede seguir desde los batallones paramilitares, como Azov, de carácter neonazi, porque claro, tienes que buscar un proxy fanático dispuesto a hacer cualquier barbaridad, ¿no? Por eso son batallones neonazis. Si estuviéramos en Oriente Medio serían yihadistas. Es decir, lo que aquí importa es la instrumentación de la organización, del grupo, no en sí si tiene una determinada ideología o religión o de determinada raza. Es la instrumentación por parte de quién, de los Estados mayores de la OTAN. Esta es la realidad. Es realmente, como he dicho antes, obsceno. Es decir, que estemos asistiendo a esto es obsceno. Juan, después por otro lado está también el hecho de que Alemania tiene eso, digamos, de el tema de los nazis, ¿no? De que no se puede glorificar, pero el asunto, la cuestión es que están armando a nazis. Por otro lado también han salido imágenes en las redes y el testimonio además del hijo de Helen Grant, quien es parlamentaria en el Reino Unido y que él lidera un grupo de británicos veteranos, digamos, que están ya en suelo ucraniano como voluntarios para luchar contra Rusia. ¿Qué me puedes comentar de esta actitud de Alemania y si, por ejemplo, el hecho de que vengan europeos, veteranos o lo que sea, como disfrazados de voluntarios internacionales, no es una forma de que la OTAN también esté metiendo gente en el terreno de batalla? Bueno, vamos a ver, primero el tema alemán. A ver, en Alemania, como en otros países de la Europa Occidental, siempre ha habido un discurso claramente antinazi, antiextremistas de derecha. Esto es una cosa que ha sido normal. ¿Por qué? Porque siempre han representado un enemigo ideológico. Pero eso no afecta a lo que son organizaciones proxy, es decir, organizaciones que tú dominas, que tú manejas y que tú instrumentalizas. La red Gladio era de extrema derecha, pero claro, no tenía nada que ver con los partidos normales de extrema derecha que se presentaban a elecciones y participaban en la vida del país, ¿no? Es decir, no, era una organización terrorista amparada, armada y formada por la OTAN para una determinada instrumentalización. Y esto pasa igual ahora. Uno podría decir, hombre, de extrema derecha es Alternativa por Alemania, que se ha opuesto a las sanciones y ha sido muy dura contra la actitud del gobierno alemán con respecto a la seguridad con Rusia, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque una cosa es un partido de extrema derecha con su ideología y demás, que siempre han estado muy atacados, y otra cosa son organizaciones que, aunque
tienen esa pantalla de ser de extrema derecha, en el fondo son organizaciones instrumentalizadas por la OTAN. Es decir, son mercenarios, que es lo mismo que son estos, entre comillas, voluntarios británicos, canadienses y de otros países que dicen que van a ir a Ucrania a luchar. En el fondo no son más que mercenarios. Son los mismos tipos, el mismo tipo humano que te encuentras en las guerras de África, que te has encontrado algunas veces en Latinoamérica, es decir, matones a sueldo, que ni siquiera pertenecen a una empresa de contratistas militares, que no, estas famosas empresas que han pululado desde hace un par de décadas con origen en Estados Unidos, el famoso Blackwater, ¿no? Es que ni siquiera son empleados de esas empresas, no, son gente que se suma, que se añade, se alista, en el fondo son mercenarios. Mercenarios que no solamente salen de países occidentales, es decir, saben perfectamente que han llevado yihadistas chechenos o están intentando llevar mercenarios yihadistas de Oriente Medio. Bueno, pues es todo lo mismo. Es decir, la misma instrumentalización que se hace con los batallones como Azov, es decir, batallones paramilitares de neonazis, es la misma instrumentalización que se hace con mercenarios, sean occidentales, sean de Oriente Medio, e incluso creo que colombianos y brasileños que van a ir para allá. Pero claro, es que ¿colombianos de quién? De las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, los matarifes, los escuadrones de la muerte que han estado allí imponiendo su ley criminal durante décadas. Es que es lo mismo. El fenómeno es el mismo porque son los mismos los que instrumentalizan los estados mayores de la OTAN. Juan, por otro lado también, Borrell ya ha anunciado 500 millones de euros más para seguir armando a Ucrania. Bueno, pero esto ya es, si subimos del plano de los matarifes, de los mercenarios, de las bandas criminales, de los organizaciones paramilitares, subimos un escalón, claro, que a ellos tienen que armar. Ellos no van a ir al mercado negro a gastarse dinero en su bolsillo a conseguir armas. Los tiene que armar alguien. Y esta es la línea que nos lleva hacia la raíz del asunto. Es decir, ¿los arma quién? Los propios gobiernos occidentales. ¿A quién obedecen los propios gobiernos occidentales? A lo que se dice las direcciones de las organizaciones supranacionales que dominan esos gobiernos. ¿Quiénes? La Unión Europea y la OTAN. Y por encima, sabiendo que siempre el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN y sabiendo quién domina la política de la Unión Europea, todo al final te lleva a Washington. Y es que la línea es clara, eso lo hay que seguir. Y como en los clásicos del cine negro, ¿no? Si tú sigues el dinero, acabas encontrando al culpable. Claro, es decir, porque al final, bueno, un batallón ucraniano paramilitar financiado por oligarcas, Kolomoisky, Akhmetov y toda esta gente, que son los que sostienen también al gobierno de Zelensky, que son los mismos todos, que además son los que mantienen negocios y relaciones comerciales y económicas con los propios gobiernos occidentales. Y de ahí aparecen desde las cuentas offshore de Zelensky, que aparecen en los papeles de Pandora, hasta lo que quieras. Es decir, ya los negocios de Hunter Biden y su padre Joe Biden, y te aparece todo. ¿Por qué? Porque es que es todo el mismo engranaje. Lo que pasa es que en cada nivel actúa un determinado actor, valga la redundancia. Y entonces, bueno, pues claro, en el nivel más bajo, cutre, sanguinario, pues están las bandas paramilitares. Pero de ahí se sube porque necesariamente esas bandas, para poder actuar, necesitan que las formen, necesitan que las armen, necesitan que las organicen y necesitan que les den órdenes. Y esto es lo más importante, porque al final actúan bajo órdenes de alguien. Y ese alguien también actúa bajo las órdenes de alguien. Y si se sigue la cadena de mando, al final se llega siempre al mismo sitio. Es decir, ¿de dónde salen las órdenes? De dónde sale el dinero, de dónde sale la formación, de dónde salen las armas. Es decir, del mismo núcleo. Por eso no es ningún error decir, en última instancia, que Rusia ahora mismo está luchando una guerra en Ucrania contra la OTAN, contra el gobierno de Ucrania y la OTAN. La OTAN no da la cara. Es decir, formalmente no puedes decir que esté actuando, pero eso solamente formalmente. Todos sabemos, como he dicho antes, la línea que conduce ahí, y también sabemos, porque lo han reconocido, que entregan inteligencia satelital al ejército ucraniano, que entregan armas al ejército ucraniano, que entregan logística al ejército ucraniano, y además ahora los llamados voluntarios, la legión extranjera y los mercenarios que acudan. Bueno, pues efectivamente, hombre, formalmente la OTAN no está participando. De facto, sí. Sputnik.
contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo Fácil. Comenzamos la sección precisamente con el único tuit que va a tener, y es de la periodista de RT, Elena Villar, que dice: bastante sorprendida de que esto lo haya publicado un medio español. Se refiere a La Voz de Galicia, y el título de la publicación dice: Vladi Orlov, baloncestista hispano-ucraniano, ex del KOV. Ya entrando en la noticia, podemos leer: Volodymyr Orlov, conocido en el mundo del baloncesto como Vladi Orlov, es un pívot hispano-ucraniano de 26 años que, en su ya larga trayectoria como jugador, formó parte temporalmente de las plantillas del Leima Coruña 2015-2016 y del Club Ourense Baloncesto 2017-2018 en la LEV Oro. Hoy milita en la LEV Plata con el Benicarló. Natural de Kharkov, Ucrania, lleva desde los 11 años en España, pero casi toda su familia, padres, hermana, abuelos, sigue residiendo en su ciudad natal, que fue la primera, dice, en ser atacada por el ejército ruso. Entonces, abren comillas y citan palabras de Orlov, dice: esta situación no se lleva muy bien, duele ver lo que está pasando, mi ciudad fue la primera afectada, aunque hay bombardeos en casi todas partes. Continúa el artículo diciendo que la mayoría de sus familiares y allegados, explica, están refugiados en el metro porque es antibombardeos o encerrados en casa. El metro de Kharkov se ha convertido en un búnker. Por ahora subsisten con los suministros de víveres que tenían ya, pues con el estallido de la guerra y los bombardeos se cerraron las tiendas, explica. Pese a la gravedad de la ofensiva rusa sobre la ciudad en estos últimos días, sus familiares afortunadamente se encuentran bien. Orlov es crítico con todos y abre comillas citando sus palabras, dice: el 90% de las noticias que salen aquí son falsas, porque España forma parte de la OTAN. El gobierno ucraniano les está diciendo a los civiles que salgan a luchar. Están vendiendo a la gente, les dan armas a personas que no saben usarlas y se están matando entre ellos. Lo que va a pasar en Kiev no tiene buena pinta, augura. El artículo prosigue que Kharkov es la segunda ciudad de mayor tamaño en Ucrania, con cerca de 1,5 millones de habitantes, y es un importante centro industrial del país, también con fábricas de armamento. Está situada en la zona fronteriza de influencia rusa y es una provincia vecina de Lugansk y Donetsk, las dos reconocidas como repúblicas independientes por Rusia. Vladi Orlov afirma que, aunque es de esa zona, se siente ucraniano. Remarca que no está a favor de lo que está haciendo el ejército ruso, aunque opina que este ha sido un conflicto espoleado por el actual gobierno de su país. Asegura que Donetsk y Lugansk llevan 8 años sufriendo el genocidio del ejército ucraniano. Desde esa guerra civil en 2014, en su país viven una tensión constante, añade, con dos mentalidades distintas y enfrentadas, una a favor de la OTAN y la otra prorrusa. Nuevamente comillas porque citan palabras de Orlov, quien dice que el gobierno ucraniano provocó esta situación. No puede amenazar a Rusia ofreciéndose a instalar bases militares de la OTAN en su frontera. Al presidente de Ucrania le conviene lo que está pasando. Esa zona del Donbass ya es independiente de Ucrania desde hace varios años y Rusia, con su intervención, dijo que su primer objetivo eran las bases militares que amenazaban su frontera, apunta Orlov. También cuestiona el papel de Occidente en esta crisis, afirmando que la OTAN y Estados Unidos prometieron protección al presidente ucraniano. Él confió en ellos y ahora se han echado para atrás porque les interesa dejar a Rusia como villano. No defiendo la guerra ni lo que hace Rusia, pero la OTAN y Estados Unidos han buscado esto. Como consecuencia, es la gente de Ucrania y de Rusia la que está sufriendo por quienes tomaron decisiones incorrectas. Espero que esto pase rápido y con el menor número posible de víctimas, concluye el jugador de básquetbol. El periódico añade que, al menos con el baloncesto y durante sus entrenamientos, este jugador puede quitarse de la mente lo que está pasando en Ucrania, pero abrir el móvil es un golpe de realidad. El periódico detalla que Vladi Orlov lleva 4 años sin ir a Ucrania. Esperaba ir el año pasado, pero se anuló su vuelo por el coronavirus y este año tendrá que esperar a ver cómo evoluciona la guerra. Y a propósito de esto, vamos a un artículo que publica el diario Marca de España, cuyo título es Željko Obradović: no recuerdo que la gente hablase tanto cuando mi país, Serbia, fue bombardeado. El artículo comienza diciendo que Željko Obradović, el técnico más laureado de la historia de la Euroliga, volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua tras la derrota de su equipo, el Partizan de Belgrado, ante el Lietkabelis lituano en partido correspondiente a la Eurocup. El entrenador Plavia atendió a la prensa lituana y así respondió cuando le preguntaron su opinión sobre la guerra de Ucrania y la invasión del país por parte de Rusia.
No quiero hacer ninguna declaración. Esta no es la primera guerra en nuestra vida. Tengo 62 años, recuerdo muchas cosas de mi vida, pero no recuerdo que la gente hablara tanto cuando mi país fue bombardeado en 1999. Obradović, que siempre ha exhibido con orgullo la bandera serbia, se refirió a los bombardeos al territorio balcánico por parte de la OTAN a finales del siglo XX. No vi a la gente reaccionar y hablar tanto. También en Irak, en Siria y en Afganistán. Ahora la gente está hablando de lo que está pasando en Ucrania y por supuesto tienen derecho a hacerlo. Por supuesto, como persona, estoy en contra de cualquier tipo de guerra. Es terrible cuando solo muere, aunque sea solo un hombre, en cualquier guerra. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador. El único efecto de las presiones económicas sin precedentes impuestas por Occidente contra Rusia bajo el pretexto de su intervención en Ucrania es que el gigante euroasiático haya acelerado sus políticas de autosuficiencia, dejando claro que no permitirá pisotear su soberanía. Las medidas clave en esta dirección fueron articuladas este 10 de marzo durante la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el gobierno, donde el primer ministro Mikhail Mishustin constató que el gigante euroasiático está viviendo una presión externa inédita, ante la cual uno de los objetivos centrales es garantizar un funcionamiento ininterrumpido de las cadenas logísticas y de producción, así como la preservación de los puestos de trabajo. El funcionario comunicó que se elaboraron alrededor de 20 proyectos de ley destinados a paliar los efectos de las sanciones occidentales. Una de estas medidas está orientada a impedir el cierre de las industrias. En este contexto, se propone la imposición de una administración externa para aquellas industrias cuyos propietarios extranjeros intentan una cancelación arbitraria de su actividad en Rusia. El objetivo de esta medida es que los empleados mantengan su trabajo y su salario. Un gran apoyo lo recibirá el sector de la tecnología y de la información. Por ejemplo, todas las empresas de este sector se librarán del impuesto sobre la renta, así como de las inspecciones por parte de las autoridades supervisoras. Además, el gobierno se compromete a seguir mejorando las condiciones que atraigan a los especialistas a esta esfera. También se elaboraron medidas para apoyar al sector de la construcción. Se trata, por ejemplo, de la liberalización de la tramitación de la documentación urbanística, así como de la registración de los derechos sobre inmuebles construidos. Además, se acelerará la concesión de tierras para la construcción, al tiempo que se prolongarán los contratos de arrendamiento de terrenos para la construcción en caso de que sea necesario. Es decir, la finalidad es que la industria siga funcionando con estabilidad. Asimismo, las medidas anunciadas por el gabinete buscan proteger a las empresas logísticas. En particular, las autoridades rusas se encargaron de ayudar a las aerolíneas nacionales a conservar la flota de aviones extranjeros, así como a nivelar el impacto de las organizaciones extranjeras sobre el funcionamiento del transporte ferroviario ruso. A su vez, los países que prohibieron la entrada de naves rusas enfrentarán limitaciones. El sector turístico ruso tampoco se quedará sin la atención del gobierno, que le prometió su apoyo y nuevas oportunidades para el desarrollo. En particular, se anulará el impuesto al valor agregado para aquellos representantes de la industria que están construyendo, rentando o gestionando las infraestructuras turísticas. Todas estas preferencias seguirán vigentes durante 5 años desde la entrada en explotación de la infraestructura hotelera y se aplicarán tanto a pequeñas y medianas empresas como también a los grandes jugadores del sector. El premier Mishustin enfatizó que se concede una especial importancia al sector agroindustrial, tratándose no solo de los puestos de trabajo, sino también de la seguridad alimentaria del país. Entre las tareas principales se encuentra la de impedir el fracaso de la campaña de siembra. Por ejemplo, se les permitió a los productores aplazar los pagos de préstamos bancarios, así como extender 1 año los pagos de préstamos a corto plazo. Asimismo, el primer ministro subrayó que hay entendimiento de que la economía rusa tiene que pasar por una gran transformación para ser más fuerte. Dijo que en este camino se optará por la máxima libertad de la actividad económica dentro del país, la minimización de las regulaciones y los controles y el apoyo al mercado laboral. Asimismo, se seguirá ampliando la política de la sustitución de importaciones, al tiempo que se ayudará a los productores nacionales a ocupar el lugar de sus colegas extranjeros. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, uno de los protagonistas de la reunión con el presidente ruso, manifestó a su vez que se desató una auténtica guerra financiera económica contra Rusia,
donde el incumplimiento por parte de Occidente de sus obligaciones financieras ante Moscú, así como la congelación de reservas rusas de oro y divisas, puede interpretarse como un default. Silvanov constató que Occidente se esfuerza en arruinar el comercio exterior de Rusia y la exportación de sus productos, lo cual atenta también contra el comercio internacional. Asimismo, denunció que se intenta crear una escasez de bienes importados al tiempo que se presiona a los negocios extranjeros para que se vayan de Rusia. Indicó que ante ello se adoptarán medidas para impedir la fuga de capitales del país. Por ejemplo, los pagos de la deuda externa se realizarán en la moneda nacional, es decir, en rublos, donde la conversión se llevará a cabo cuando sean descongeladas las reservas de oro. Al mismo tiempo, al fin de atraer capitales, fueron aumentadas las tasas de interés de los depósitos en rublos en los bancos. Además, se postergó 2 años la introducción del impuesto sobre los ingresos por intereses bancarios, entre otras medidas para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Dijo que, entre otros logros, se consiguió frenar la salida de depósitos, así como los retiros de efectivo. Por último, el ministro de Finanzas subrayó que la prioridad del presupuesto es el cumplimiento de las obligaciones sociales. En este contexto, prometió que pagos como pensiones, subsidios o salarios se realizarán sin interrupciones, al tiempo que se asignaron recursos adicionales para apoyar a las familias de bajos ingresos y los niños con enfermedades complejas. Por su parte, el ministro de Agricultura ruso, Dmitry Patrushev, aseguró que la seguridad alimentaria del país está garantizada, subrayando que Rusia cubre totalmente sus propias necesidades de todo tipo de productos importantes. Refiriéndose a las previsiones de este año, indicó que todo apunta a que la cosecha de grano sería de alrededor de 123 millones de toneladas, 22,6 millones de toneladas de semillas oleaginosas, 41,5 millones de toneladas de remolacha azucarera. Además, pronosticó este año una mayor cosecha de patatas hasta los 6,8 millones de toneladas y un aumento de las hortalizas hasta los 5,2 millones de toneladas. Asimismo, enfatizó que la producción de la industria alimentaria y de procesamiento sería del 101% en 2022 y el de bebidas del 102%. Entre los factores del buen desarrollo del sector industrial, Patrushev resaltó los programas multimillonarios de créditos suaves, algo que facilita tanto las compras de la maquinaria agraria como también de combustible y fertilizantes. Respecto a los fertilizantes, el jefe del Kremlin constató que sus precios, incluso antes de los acontecimientos en Ucrania, se han disparado hacia niveles exorbitantes, una situación que empeorará aún más si los países occidentales siguen creando problemas para el suministro de productos rusos, dado que Rusia y Bielorrusia están entre los mayores proveedores de fertilizantes minerales en los mercados mundiales, algo que repercutirá en los precios de los alimentos. En este contexto, Vladimir Putin subrayó la necesidad de impedir esta dinámica negativa en el mercado alimentario nacional, subrayando que se debe proporcionar la cantidad necesaria de fertilizantes a los productores rusos. El ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, aseguró al respecto que Rusia está dispuesta a reorientar sus exportaciones de fertilizantes, dado que los suministros a varios mercados extranjeros se suspendieron debido al rechazo de muchas compañías europeas a cooperar con Moscú. Además, subrayó que su ministerio trabaja en garantizar tanto el funcionamiento de las plantas y fábricas como también su autosuficiencia, sobre todo en sectores como aviación, maquinaria energética, radioelectrónica y farmacéutica. En este contexto destacó que se han hecho grandes avances en la última década, tal y como quedó demostrado en las circunstancias de la pandemia, donde fueron construidas 60 plantas modernas. Por último, manifestó que la siguiente etapa radica en acabar con la independencia en lo que tiene que ver con sustancias químicas y biológicas, materias primas y equipamiento. Es importante resaltar que durante la reunión con el gobierno, Vladimir Putin subrayó que las sanciones no es una realidad nueva para Rusia y sí que está creando problemas al país, pero el gigante euroasiático siempre ha salido adelante, donde la presente ofensiva de Occidente aumentará la independencia y la soberanía de Rusia. Sabemos que muchos países se adaptaron a vivir arrodillados aceptando servilmente las decisiones de su soberano, un modo de vida miserable y humillante, impensable para Rusia. No tengo ni la menor duda de que superaremos todas estas dificultades, concluyó el presidente ruso. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento. Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben.
¿Entendido? Desde España, el analista Andrei Kononov denuncia que la supuesta pluralidad de opiniones que hay en la nación ibérica no es más que una ilusión, es decir, no existe. Andrei Kononov, un paso al frente. Por desgracia, yo he estado investigando la mayoría de medios de comunicación de izquierdas en España, desde el Diario Público, pasando por el Diario.es, La Marea, CTXT, El Salto Diario, y prácticamente no se salva ni uno. Todos mantienen vínculos con la Open Society de George Soros. Por poner un ejemplo, el Diario Público, la directora, en la cuenta de Twitter de esta directora del Diario Público, que se llama Virginia P. Alonso, ese es su nombre, ella pone en su biografía que ella está vinculada a dos organizaciones dedicadas a la libertad de prensa. Entonces tú no tienes más que ingresar en la página web de esas organizaciones y ver que en ambas están financiadas por la Open Society de George Soros. Entonces, lo que quiero decir con ello es que a los poderes globalistas muchas veces no les sale a cuenta financiar a todo un medio de comunicación, sino que le basta con cooptar a figuras clave que se hallan en el organigrama del mismo. Por ejemplo, en el caso del Diario.es, otro medio de izquierdas que también ha cargado duramente estos últimos años contra Putin, el subdirector del Diario.es y fundador, que es Juan Luis Sánchez, fue durante muchos años consejero a nivel europeo de la Open Society de George Soros. Yo creo que estos datos ya dicen mucho de la clase de disidencia controlada a la que nos enfrentamos los que realmente buscamos la verdad, y realmente pues pinta un panorama desolador, porque vemos que realmente esa supuesta pluralidad de opiniones que hay en España no existe. Todo lo que es la izquierda, digamos, entre comillas, contra el sistema, investigas un poco, escarbas y te encuentras que está totalmente comprada por el sistema. Entonces, realmente esto es un problema que es muy difícil de cambiar, y es una auténtica lástima, porque, por desgracia, la mayoría de la gente no hace esas investigaciones como yo las he hecho y no sabe lo que hay detrás. Entonces, esto es realmente un problema. Desde Argentina, el doctor Mario Duarte, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, alerta ante la ausencia de límites de la guerra digital en medio del conflicto de Ucrania, insistiendo en este contexto en la extrema necesidad de la regulación global del ciberespacio. Doctor Mario Duarte, un paso al frente. Los fuertes ciberataques que se están padeciendo en Rusia, y como también en su momento lo sufrió Ucrania y otros países, la nueva modalidad bélica, de la cual hace más de 5 años venimos anticipando como especialistas en el tema, siempre desde una óptica sudamericana, y lo hemos hecho también acá por este medio de Sputnik. Como si esto fuera poco, la población mundial debería saber que estamos ante la primera guerra digital de la historia en toda su dimensión conceptual. Y no sabemos ni tenemos noción aún en qué puede terminar esto de no encontrarse un camino hacia la paz vía diplomática, que es lo que está faltando y en donde se está el afán, ya a mi modo de ver. Hasta junio del año pasado, donde se llevó a cabo la cumbre del G2 entre Estados Unidos y Rusia, se trataba por primera vez en una agenda bilateral entre naciones potencias a nivel cibernética la cuestión tecnológica en torno a la ciberseguridad y los ciberataques. Si bien fueron acusaciones entrecruzadas por ambos países, pero donde en ese momento quien salió airoso del debate fue el presidente ruso Vladimir Putin, quien demostró con pruebas en manos que de donde provenían los mayores ciberataques a escala mundial era de los Estados Unidos y de otras potencias, siendo que Rusia recién aparecía en el 10º lugar. A partir de allí se veía a una Rusia muy firme en su postura y al presidente Putin estratega al 100%, lo que hoy, y se sobreentiende, amén del conflicto que está padeciendo esta nación, ha provocado un cambio en el paradigma con el transcurrir de los días, y si bien los ciberataques fueron y son devastadores, tanto para Rusia como para cualquier nación que la sufra, si bien Rusia está preparada para contrarrestar esto, lo ha demostrado con el ataque que se ha realizado, por ejemplo, a RT, y que han logrado resolver esta cuestión cibernética en media hora. Eso demuestra que es una potencia mundial en materia tecnológica. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador. Por primera vez, por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética, está habiendo un país que tiene la soberanía y la fuerza militar, económica y política para decir un no rotundo y contundente al totalitarismo de Occidente. Este país es Rusia. Lo dijo a Octavo Mandamiento la analista mexicana Mónica Magaña Hattar, maestra en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien resaltó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que la determinación exhibida por Moscú es ponerle coto a la estrategia antirrusa de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, así como la frustración de sus abusos en países como Siria, constituye un movimiento tectónico hacia multipolaridad. Me parece evidente que lo que estamos presenciando en torno a los acontecimientos que implican a la OTAN, a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Ucrania y Rusia, por decirlo menos, pero también podríamos incluso sumar a China, es que estamos viendo que por primera vez, por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética, está habiendo un país que tiene la soberanía y la fuerza militar, económica y política para decir, estas son nuestras cartas y tienen que estar sobre la mesa. Esto es lo que nosotros pedimos y debe acatarse como también se han acatado las peticiones de otros países. ¿Qué es lo que veíamos antes? Un solo actor. Básicamente me referiré a Estados Unidos, pero también a otros países europeos imperialistas. Se ha hecho su santa voluntad, por decirlo así. Van, destruyen países, ponen presidentes, quitan a otros, hacen golpes de Estado, deciden el rumbo de los acontecimientos. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Que resulta que hay países como Rusia y China que están diciendo no. Tú no vas a definir el rumbo de los acontecimientos de mi país, sino que yo voy a formar parte porque merezco formar parte. Y eso no se había visto. Entonces, ¿qué pasa? Parece que las piezas de ajedrez se están reacomodando y estamos viendo actitudes de mucha soberanía y de mucha fuerza en donde ya no nada más hay un actor, sino muchos. Entonces empieza esta multipolaridad. Se empieza a eliminar el pensamiento único. Yo sí me atrevo a decirlo, el totalitarismo. Solamente la visión de Occidente es lo que es y lo correcto. Y si esto no es así, entonces lo demás es incorrecto, lo demás es erróneo, hay que destruirlo. Y ahora resulta que vemos que hay países soberanos que dicen, no, la cosa no es así, el mundo no le pertenece nada más a un país, nos pertenece a todos y aquí estamos. Mónica, muchísimas gracias por tu respuesta y otra pregunta que quisiera hacerte, ¿no? ¿Y este nuevo orden es algo para el bien, así diríamos, para la humanidad? ¿O no se podría decir así? ¿Por qué lo digo? Porque tampoco faltan voces, yo lo veo por ejemplo en redes sociales, de la gente molesta que Rusia quiere algo, China quiere algo, están creando problemas al mundo. Entonces, este orden que se está construyendo, ¿es algo bueno para el mundo? ¿Es algo que el mundo lo necesita? Esa sería mi pregunta. Definitivamente sí es bueno para el mundo. Es claro que hay personas, incluso países, que se sienten más cómodos bajo el respaldo de un país, digamos, padre, que los manda, que los determina, que les dice lo que tienen que hacer, y ellos se pueden sentir muy bien con eso, si esos son sus valores, aunque realmente, como dijeran por ahí, eso implica que les salga el tiro por la culata siempre, porque, como dicen por ahí, no hay amigos, hay intereses. Y hoy en día hay unos intereses, pero mañana habrá otros. Sin embargo, cuando uno ve que realmente lo que subyace a la humanidad es la pluralidad en todas sus formas, tanto en pensamiento, en acción, en cultura, uno no puede sentirse contento y a gusto con el pensamiento único. Yo decía por ahí en otra ocasión en unos debates con colegas que me criticaban por tratar de observar la versión rusa de los hechos. Yo decía, pero ¿por qué tengo que pensar y repetir a ultranza un único discurso? ¿Por qué no podemos ver que el mundo es más amplio? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que vemos que el pensamiento único se está derritiendo, que el totalitarismo, el absolutismo se está derritiendo porque la pluralidad se está imponiendo, porque finalmente es lo verdaderamente real, lo natural. Ir contra la pluralidad es contra natura. Y ahora lo que estamos viendo es que el mundo nos pertenece a todos y no nada más a uno. Y en ese sentido, aunque pueden ser momentos muy duros y muy difíciles, porque implica guerra, implica sanciones, implica que es la gente, los civiles, los que en una etapa la pueden pasar mal, pero realmente el mundo se equilibra.
las fuerzas se equilibran y eso siempre tiene que ser positivo porque cuando el poder descansa en uno solo es cuando ocurre el fascismo, el absolutismo, el totalitarismo y ocurren los abusos, que es lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, una serie de abusos indescriptibles y no pasa nada porque solamente hay uno que manda en el mundo, pero ¿cómo puede ser? Eso no puede ser bueno nunca, pese a que hay personas y gobiernos que lo defiendan. En el fondo no puede ser bueno. En el fondo todos quisiéramos tener una voz y tratarnos como iguales a todos los países del mundo para que realmente hubiera un mundo equilibrado como es, como merece ser. Y yo quisiera hacerte también una pregunta, voy a hacerla siendo ciudadano ruso y además una persona que siempre me intereso, ¿no?, por las relaciones y siempre sigo el desarrollo de las relaciones Rusia con Latinoamérica y entonces desgraciadamente la presente campaña que acompaña a la operación rusa en Ucrania parece que ha hecho un gran daño a la imagen de la ciudadanía rusa, de los rusos y la situación en América Latina en ese sentido. ¿Qué es lo que podrías decir, por ejemplo, en el caso de México? Fíjate que el caso de México me parece interesante porque yo veo una variedad de opiniones. O sea, veo, ¿cómo decirlo? Veo un tipo de pensamiento, digamos, común, el de redes sociales, que más que tener un pensamiento crítico, son más, ¿cómo decirlo? Quizá esta palabra no sea correcta, pero se mueven más por sentimentalismos, no a la guerra, no al sufrimiento, pero no son muy reflexivos. Sin embargo, en otro nivel, estamos viendo personas que incluso se han opuesto, por ejemplo, a la posición del gobierno mexicano, porque al principio su posición no era muy clara, pese a que en la Constitución está muy claro que México debe ser siempre un país neutral. Las primeras declaraciones, por ejemplo, del canciller Marcelo Ebrard, tendían como a sí a la paz y al equilibrio entre ambos, Ucrania y Rusia, pero entendemos a la parte ucraniana porque a nosotros también nos ha pasado esto y recibió muchísimas críticas porque estaban olvidando por completo las demandas rusas y eso parecía que echaba por la borda el equilibrio y la neutralidad. Otro fenómeno que también yo he visto y que me parece muy lamentable, no solo en México, sino en Latinoamérica en general, es que tú solías ver a personas letradas, ilustradas, incluso con maestría y doctorado en humanidades y en ciencias sociales, en donde su discurso ya no era crítico y analítico y objetivo, sino totalmente repetitivo de lo que los medios hegemónicos de información decían. Y ya no les podías decir nada, o sea, como si hubiera una cerrazón, como si hubiera un velo en los ojos. Pero por otro lado vemos incluso el ciudadano de a pie y entre vecinos, yo lo he visto, discutiendo sobre la situación y teniendo argumentos mucho más objetivos y centrados sobre lo que está ocurriendo. También veo otro fenómeno, Víctor, si me permites extenderme un poquitito más, es que al principio en México era no a la guerra, demonio Putin, buenos contra malos, blanco y negro, pero ahora cada vez parece que la balanza se empieza a equilibrar y entonces lo que vemos es que cada vez hay más gente que dice, oye, no, pero a ver, la versión rusa y qué pasó en la región del Donbass y cada vez gente más interesada y como que esos sentimentalismos se empiezan a aplacar, se empiezan a enfriar y empieza otra vez a entrar la razón y yo espero que eso se haga extensivo en toda Latinoamérica porque eso es lo que necesitamos, razonamientos objetivos y mesurados y no totalitaristas del tipo blanco y negro como lo vimos sobre todo al principio. Mónica, muchas gracias y sería mi última pregunta volviendo a tus artículos porque entre otros aspectos que me llamaron la atención es que tú resaltas la importancia de
tener cautela, si me permites interpretarlo de esta manera, a la hora de leer los medios y escuchar lo que se dice. Sí, fíjate que considero que es muy importante porque mucha gente lo que hace es informarse, por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de redes sociales hegemónicas o de los medios masivos de comunicación que están propiciando una única versión de los hechos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un bombardeo tal que incluso aunque sean personas ilustradas o con educación, incluso muy por arriba del promedio, se dejan penetrar. Me parece que fue en Comprender a Rusia en donde digo que así como hay que cuidar al cuerpo, de no meterle comida chatarra, por ejemplo, o alimentos ultraprocesados, hay que cuidar la mente. Y uno siempre que ve los noticieros debe partir del hecho de que tienen intereses, de que hay un bombardeo mediático, de que estos fenómenos sociales tan importantes, sobre todo los que implican reacomodos geoestratégicos, políticos y demás, son complejísimos y nunca está la verdad justo en ese momento, cuando están en desarrollo los acontecimientos, sino que son procesos muy complejos que se van desarrollando con el paso del tiempo y con el paso del tiempo va saliendo la verdad, van saliendo pensamientos más mesurados, observaciones más mesuradas. Entonces yo pienso que no se debe dejar llevar por el bombardeo, o sea, hay que cuidar la mente como hay que cuidar el cuerpo, porque la mente es vulnerable. Los seres humanos somos manipulables y eso nunca se debe olvidar cuando uno le da clic a una noticia y ver que esas noticias fomentar que sean mesuradas, equilibradas, que no se metan con discursos del tipo buenos y malos, del tipo Hollywood, el bien que lucha contra el mal y el mal solamente es uno y el bien solamente es otro, pero no pueden traslaparse ni mucho menos. Es decir, yo sí creo que la mente debe cuidarse casi más que el cuerpo, porque finalmente es la mente con la que nos enfrentamos al mundo, es con la que lo interpretamos. Y si dejamos que sean otros los que nos digan qué pensar, es la ruina para el ser humano. Yo he estado en discusiones en donde les decía, ¿te das cuenta que todo lo que me dices es exactamente lo que dice Facebook y dice Twitter y dicen estos medios masivos de comunicación? Es exactamente lo mismo, como si ya ni siquiera el pensamiento ejerciera su acción, su acto de pensar. Es simplemente una repetición irreflexiva. Y cuando pasa eso, ¿saben qué? Lo mejor es alejarse de esos medios, leer y atender poco e irse al pensamiento autocrítico y objetivo para tratar de realmente tener una visión mesurada del conflicto. Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 220 de Octavo Mandamiento, también cerrando así una nueva semana, Víctor. Efectivamente, Javi, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos, al igual que toda la semana que está llegando a su final, desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky. Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.